para poder dar esta capacitación, y sobre todo la importancia de la misma porque todos los datos que se relevan, unirlos en un mismo sistema, ¿sí? Georreferencial, y por ahí, como somos todos responsables de esto, está bueno trabajar en equipo, que ellos nos cuenten, armar este taller para que ellos nos cuenten cómo podemos contribuir al sistema, a la herramienta, la aplicación de la misma para bueno, poder potenciarla y hacerla efectiva y eficiente. Así que de parte del Departamento de Capacitación, muchísimas gracias, de la Dirección de Gestión Institucional lo mismo. Siempre agradezco a la Dirección de Información porque nos ha permitido hacer posible estas capacitaciones, crear un usuario para que estas capacitaciones, esta modalidad virtual de capacitación, sean posibles a través de, bueno, de la modalidad de capacitación, taller, charla, encuentro, lo que fuera. La verdad que ha reducido las distancias, podemos encontrarnos con compañeros del Actuel, de Malargüe, del Inferior, que estamos repartidos en toda la provincia. Así que, nada, agradecerles, aprovechar la herramienta, esto es un taller, optimizarlo y, bueno, crecer entre todos y nada, construir el mejor escenario posible de acuerdo a las posibilidades que hoy nos encuentran. Así que, no sé, Edgardo, si querés decir algo, si no, le damos la palabra a Horacio, que ansiosamente ha preparado esta capacitación. Federico ha preparado un video y, bueno, nada, le han puesto lo mejor para que esto sea y resulte lo mejor posible. Así que, no sé, Horacio, te dejo la palabra para que comiences y ya podés compartir pantalla si querés. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por estar en esta capacitación. Comentarles un poco que a lo mejor no es una capacitación como vienen acostumbrados a hacerla, sino más que nada nosotros queremos compartir esta herramienta que, bueno, la pandemia nos dio la posibilidad, por la desesperación de tener que hacer ciertos trabajos y la imposibilidad de ir a todo el territorio, por ahí nos dio tiempo a buscar alternativas, y entre las alternativas que estuvimos evaluando, que fueron varias, llegamos a la conclusión de que esta herramienta que le vamos a presentar hoy día nos puede ser de gran utilidad. Entonces, bueno, yo voy a compartir una presentación inicial donde vamos a contar un poco la historia de cómo venimos trabajando en el área SIG y cuáles eran nuestros objetivos y por qué hoy día estamos proponiendo esta herramienta que esperemos que a ustedes les sea útil. Creemos que sí, pero esto va a depender de ustedes. Y después vamos a hacer un video instructivo que generó el Federico, que es probable que muchos lo hayan visto, pero que la idea es que tengan ese instructivo para consultarlo cuantas veces les haga falta y podamos usar esta herramienta. Bueno, paso a compartir pantalla y a contarles un poco de qué se trata esto. Avísenme si se ve. En esta primera instancia, como les comentaba, ¿está todo bien? Perfecto, Horacio. Bien, bien, porque yo me quedé mirando la pantalla, así que no sé cómo está. Bueno, en esta primera Todo bien. instancia presentar esta herramienta, que esperemos que la adopten. En realidad creemos que va a ser muy útil, pero como les vuelvo a repetir, va a depender de la practicidad y del uso de ustedes. Y en esta primera instancia presentar la herramienta, pero la idea es después hacer un seguimiento y un acompañamiento de todas las dudas que tengan de una manera más por ahí particular. Van a tener nuestros correos, nuestros teléfonos, y se van a poder comunicar cuantas veces sea, en el horario que sea, y trataremos de ayudarlos en resolver el problema específico que tienen. Y después, una segunda instancia, ver cómo toda esta información nos va a servir para integrarla en los sistemas de información geográfica y obtener los indicadores que tanto estamos buscando. Les voy a presentar un poco cuál fue
la visión del área de SIG cuando comenzamos allá por el año 2017 con la gestión de Marinelli. Estamos haciendo SIG en distintas áreas de sede central. Por ahí se tuvo el buen atino de juntarnos todos en una misma oficina y bueno, plantear objetivos del área, porque si bien es un área, en el organigrama de irrigación estamos dentro de informática, tenemos un vínculo muy fuerte con informática, o sea, nuestra razón de ser sin informática estamos perdidos, o sea, es un ida y vuelta con informática, somos parte de informática, pero tenemos una oficina donde hemos trabajado con cierta independencia por la capacidad técnica de los chicos que trabajan en el área, que han podido salvar muchas de las falencias de informática, no del departamento de informática, que no se entienda mal, sino de las necesidades de informática que se tienen todos los días, por ahí internamente la íbamos pudiendo salvar, entonces hemos funcionado paralelamente con informática, pero no dejar de ver que somos un apéndice a informática. Entonces, cuando nos planteamos en el 2017 qué queríamos hacer de esa área que estaban haciendo, nuestra visión fue que ese sistema de información geográfica pudiese trocar en unos años en un sistema de gestión integral, un sistema de gestión integrado del recurso hídrico. ¿Por qué aparece el Observatorio del Agua en esta presentación? Porque nos consideramos, o se consideró en un momento cuando se planteó el Observatorio del Agua, que la parte de información geográfica y de los datos era una pata muy importante del observatorio para poder obtener indicadores, para poder monitorear cómo se van aplicando las políticas de gestión hídrica y tener una relación. La parte de SIG era fundamental para poder mapear toda esa información y gráficamente tener resultados que faciliten la toma de decisiones. Dentro de esos objetivos que nos planteamos fue el principal, que la información esté centralizada, porque todos sabemos que en irrigación tenemos mucha información, muchísima información, pero que generalmente nos hemos comportado, y seguimos comportándonos, pero de a poco eso se va mejorando, como espacios estancos, donde cada área tiene su información muy actualizada, pero la tiene solamente ese sector. Y los otros sectores por ahí duplican tareas que ya están hechas o no pueden hacer uso de esa información que sería muy útil para una inspección, para una subdelegación o para la misma área que se encuentra en el mismo salón. Entonces, un poco la idea fue empezar a centralizar que todo esté en base de datos, que todos los datos que se releven estén en base de datos, que tenga actualización continua, que no sea esporádicamente. Le voy a mostrar el ejemplo la última actualización, por lo menos de los geográficos que tenemos, que data del año 2004, y que haya responsables por su delegación o por área. Ese fue nuestro objetivo, que lo planteamos. Esta es una ficha de una presentación que hicimos allá por el 2017, donde esos eran nuestros objetivos principales. Algunas cosas hemos ido avanzando, o sea, hemos recopilado mucha información geográfica que estaba dispersa y ya está puesta en el servidor. Tenemos vinculación de la parte gráfica de catastro con los derechos registrales de irrigación, en lo que son derechos superficiales y derechos subterráneos. Eso hoy día está vinculado, esas bases de datos están vinculadas y automáticamente se van actualizando, salvo el parcelario de catastro. Como todos saben, dependemos de que catastro nos los envíe. Igual el año pasado estuvimos en tratativas con catastro para poder vincularnos a tiempo real. No fue posible porque ellos están implementando un sistema nuevo, que todos lo estarán padeciendo de alguna manera, tratando de consultar los planos, pero las tratativas están hechas, la voluntad existe y en algún momento vamos a llegar a esa conectividad en tiempo real. Hoy día lo que tenemos es buena voluntad de parte de ellos y nos van pasando un parcelario. El último es de septiembre, que lo estamos subiendo ahora, ya va a estar disponible para todos en este espacio, en este servidor. Que de manera remota ustedes pueden acceder a través de la página en servidor de mapas y entran al servidor de mapas, donde ahí lo que tenemos es esta información que hemos ido recopilando. Mucha ya estaba. Recuerden que el antecedente de esto era el SICAR, que el Federico ha sido el padre del SICAR, o sea, todo esto no fue que empezó de cero, sino que ya venía con una inercia a la que la hemos completado de alguna parte, y lo que queremos es lograr esa actualización continua.
y los servidores de mapas, el servidor de mapa, como les decía, donde algunas cosas ya hemos ido avanzando, siempre falta, para ser sincero, siempre vamos un poquito atrás, pero no es tan fácil. Vamos a tomar estos dos puntos, la información centralizada y la actualización continua, que son dos de los objetivos principales que cuesta mucho lograrlo y nos ha costado mucho por distintos motivos, por la distancia que tenemos entre las subdelegaciones, porque la actualización de la información geográfica requiere de un cierto perfil técnico donde por ahí no es tan fácil transmitirlo. Si bien hemos hecho intentos que por ahí no han sido suficientes, hacemos una autocrítica de nuestra área, de ir las veces que sean necesarias a las subdelegaciones para capacitar a las personas que se están preparando para manejar los sistemas de informaciones geográficas, pero también es cierto que depende de muchas cosas, o sea, no solamente es ir a capacitar a una subdelegación, sino que también es la conectividad. Por ahí nos ha pasado en varias subdelegaciones donde se da la capacitación, pero la conectividad no es buena, entonces queda ese gusto a poco porque no se pudieron lograr lo que se iba a explicar. Después también los permisos que se necesitan gestionar del área de informática para que los usuarios que van a tener permiso de edición estén autorizados a tocar la información que está en la base de datos. Entonces se empieza a complejizar el problema y realmente ha sido muy difícil llevar adelante estos dos objetivos, que es centralizar la información y tener una actualización continua. A esto agregado el contexto de pandemia, donde la salida al campo se ha complicado, bueno, se nos dio por investigar cómo podíamos abarcar estos objetivos por ahí con las limitaciones que tenemos hoy día, por un lado, pero con las ventajas que también se tienen con los avances de la tecnología, porque esta herramienta que le vamos a presentar ahora, hace 5 o 10 años atrás, era prácticamente imposible, aunque la herramienta a lo mejor existe del 2015, que uno dice, del 2015 existe y recién ahora la descubrimos. En el 2015 no todo el mundo tenía la conectividad que tiene hoy día y los smartphones, porque esto funciona básicamente con un smartphone. Entonces, por ahí hoy día están dadas esas condiciones, donde la mayoría tiene un smartphone y tenemos conectividad. Entonces, bueno, analizamos esta herramienta. Entonces le dijimos, bueno, esta herramienta puede servir tanto para sede central como para las subdelegaciones, pero creo que especialmente le va a servir a las inspecciones. Y si esta herramienta llega a los tomeros, yo creo que sería el éxito total, porque no es difícil de usar. Hoy día yo creo que la mayoría tiene un smartphone. No me quiero pasar por alto una limitación que tiene esto, porque todo lo gratis es gratis, pero tiene limitaciones. La limitación, que creo que no es tanto, porque la mayoría tiene, es que funciona sobre el sistema operativo Android y con una cuenta de Google. Estos monstruos de las comunicaciones de algún lado te agarran, te dan todo gratis, pero bueno, tenés que tener una cuenta en Gmail y tenés que tener un sistema operativo Android. Son los dos requisitos para poder usar esto. Creo que la mayoría, por lo menos el 90% de las personas tienen estos dos requisitos, pueden llegar a tenerlo y no les significa un costo. Entonces, bueno, pero igual es una limitante. Volví al tema de por qué el principal usuario, si el tomero abraza esta aplicación, hemos hecho un golazo, porque el tomero es el que conoce el territorio, el que va todo el tiempo, el que conoce el cambio de traza, el proyecto que se va a hacer. Entonces, si el tomero se familiariza con esta aplicación, vamos a hacer el tema de la actualización continua y la información centralizada, cumplimos los dos objetivos de una y sería el éxito total. Principales fuentes de datos del DGI. Vamos a detallar. En el DGI tenemos grandes grupos de datos. Uno son los datos registrales, básicamente los derechos superficiales y los derechos subterráneos. Esos datos
como se actualizan por registro, esos datos están muy actualizados porque cada transferencia de un inmueble representa una actualización en este derecho superficial. Aparte de la depuración de padrones, aparte de los convenios con el IPB y con distintas instituciones. Entonces, esta fuente de datos se mantiene actualizada. Y por suerte, hoy día, como les comentaba al principio, estos datos están vinculados a un parcelario y en tiempo real hoy día cualquiera que entre a la aplicación, al servidor de mapa, el dato que va a consultar de derecho superficial y subterráneo es un dato que tiene cierta garantía de actualización. Digo cierta porque la parte nuestra está actualizada, pero por ahí el parcelario de catastro siempre va con unos meses detrás, pero es bastante bueno. El tema, acá empieza lo complejo. Todos los datos de infraestructura de riego, hoy día la información que ustedes pueden consultar en el servidor y que cuando nos llaman de las distintas inspecciones cauce, tienen que ver cuál es el dato de la red de riego, cuál es el relevamiento de red de riego que ustedes tienen. Todo lo que estamos viendo en irrigación ha sido básicamente, y después Federico que me corrija, pero ha sido el relevamiento que se hizo en FAO, un relevamiento masivo que se hizo de información allá por los años 2004. Yo no estaba en ese momento, el Federico puede confirmar bien la fecha, pero es data de más o menos esa antigüedad. Entonces, ¿se imaginan todo cómo ha cambiado la infraestructura de riego en los últimos 16 o 15 años? Y esos datos hoy día a nivel central no lo estamos pudiendo identificar. A lo mejor hay inspecciones y subdelegaciones que tienen relevamientos propios hechos en KML y tienen la información actualizada del sector que les corresponde, pero a nivel general no tenemos esa información y es muy importante tenerla porque diariamente preguntan cuánto las longitudes de canales impermeabilizados que tenemos, lo primero que te preguntan. Y ahí hay que empezar a explicar que hay que distinguir la red primaria de la red secundaria, de que la red primaria a lo mejor está en un 90% impermeabilizada, pero en la red secundaria ya ese porcentaje disminuye, en la red terciaria ya no se conoce, y en lo intrafinca no tenemos ningún dato. Entonces, esa información es muy importante tenerla actualizada, porque son datos que hacen la gestión de la misma inspección de cauce, más allá de la inspección a nivel superintendencia, que es fundamental, porque vos ahí tenés que tener los datos de cómo va a invertir, o qué canales son más importantes, o dónde hace falta invertir en cierta o cual obra. Entonces, esos datos, hablando de red de riego, pero hablando de compuertas, de derivadores, de toda la información que hace a la infraestructura de riego. También hay datos de medición. Acá datos de medición, tenemos la gente que sale a medir al campo datos de calidad y datos de cantidad. Datos de calidad puede ser reuso, la gente que trabaja en el RUE, datos de calidad de acuíferos. O sea, hay un montón de gente que sale a tomar datos de campo de calidad, pero trabaja para distintas oficinas, distintas áreas, por lo tanto, toman datos que algunos son comunes y otros son específicos de relevamiento. Y datos de cantidad, todo lo que es, bueno, caudales, la medición de aforos, la telemetría para distribución, son otros datos que también se toman en el terreno. Y también hay datos secundarios e indirectos que salen de las coberturas de suelo, que hoy día lo estamos haciendo en la oficina con la herramienta Google Engine, que permite hacer coberturas no supervisadas, donde podemos tener casi un 90% de certeza saber qué parte está cultivada y dentro de los cultivos distinguir lo que son frutales de lo que son viñedos, lo que es pastura, de lo que es la zona inculta. Y también hay mucha gente que sale a hacer datos de censo de productores, sobre todo la gente de la componente blanda, que salen a hacer relevamientos productores, para que son relevamientos sociales y productivos, también salen al campo y toman una cantidad de datos que son fundamentales para la gestión. Y hoy día, ¿qué nos está pasando? Tenemos una planilla de Excel, en el mejor de los casos, muchos de los casos se toma todavía con un navegador GPS y una planilla con papel y lápiz, y uno toma datos a mano y el otro le dicta las coordenadas, después tiene que pasar una planilla de Excel donde se interviene otra persona,
y cada uno tiene una planilla distinta, hablando de subdelegación, de inspecciones, dentro de sede central, la gente que hace RUE tiene planillas distintas de la que hace reuso y de la gente de agua subterránea. Acá un poco les comentaba, la última actualización masiva fue la de FAO, pero este sistema donde hay una persona que va al campo, otro que digitaliza los datos, otro que los sube en el mejor de los datos al servidor, acá se produce un corte y generalmente ahí estamos fallando también, los datos que le levanta el censista y que digitalizan y están en una planilla Excel, hasta ahora están muriendo en esa planilla Excel y no estamos pudiendo entrarla al servidor, para que después en el servidor ya el analista de datos o cualquiera pueda visualizar los gráficos, los mapas y los distintos productos derivados que salen de un levantamiento de campo. Todo esto ¿qué genera? Demora en el acceso a la información, se producen errores en la carga de datos, pérdida de datos, costo de transporte, hay una serie de dificultades. Entonces, bueno, viendo este panorama, que es el que todos conocemos, no le estoy escribiendo otra cosa que no conozcamos todos, vimos esta aplicación donde vemos una comparativa entre los dispositivos móviles y los GPS. ¿Qué pasa? El GPS que todos estamos acostumbrados a manejar, el navegador, primero que si bien hay muchos navegadores en irrigación, siempre faltan, siempre es un recurso que hay mucha gente que quiere salir del campo y le falta el navegador. El navegador ha sido una herramienta muy útil, y lo es, no es que haya perdido utilidad, para nada, pero te toma la ubicación del punto, nada más. Entonces, sí o sí tiene que completarse con alguien que que escriba los datos a mano. Entonces, después tiene que conectar el GPS, bajar los datos. Ahí viene el primer problema, porque por ahí el que tomó el dato no tiene el conocimiento para manejar ese lenguaje y después transformar esos datos de coordenadas, porque trabaja en coordenadas geográficas, después hay que pasarlo a otro tipo de coordenadas. Entonces ahí es donde se empiezan a dilatar y a aparecer los primeros problemas. Con los dispositivos móviles no pasa esto, porque con el celular hoy día todos los celulares tienen GPS. Esta aplicación que le vamos a presentar, que Federico ha hecho el instructivo, permite adaptar el formulario digamos, a la carta, específico para cada tarea. El que va a hacer trabajo de medir calidad, lo importante, y esto es lo que le proponemos a ustedes, es que definan cuáles son los datos que toman en el campo. El área nuestra le va a armar el formulario específicamente para esa actividad, se le da el permiso y sale con el celular a tomar datos de campo específicos de lo que necesita. Esta aplicación permite guardar la ubicación geográfica, o sea, estaría funcionando como un GPS. Algunos, los más puntillosos, podrían decir, bueno, pero ¿qué precisión tendría al levantar un dato? Y más o menos parecida a la que tienen los GPS ahora, porque la mayoría de los celulares nuevos tienen las constelaciones GPS y GNS. Y más o menos andan en el mismo rango, o sea, todo este tipo de instrumentales están entre los 4 y los 5 metros. Y muchas veces ese dato a nosotros nos sobra, o sea, tener la medición de un aforo, a nosotros no sé dónde lo estamos tomando, ¿no? Exactamente el punto preciso. Para hacer ingeniería de precisión ya es otro tipo de relevamiento el que se necesita hacer. Entonces creemos que para todos estos datos que lo estamos planteando que se pueden usar, es una aplicación que la precisión va a dar resultados. También tiene la ventaja que puede trabajar offline, o sea, no hace falta tener conexión a internet para trabajar con la aplicación, porque básicamente lo que hace es cargar un formulario hecho a medida, donde yo no tengo que escribir nada, solamente tengo que seleccionar las opciones que el formulario me va dando. El tipo de canal que estoy levantando, ¿es de tierra, es de PVC o de hormigón? Le pongo el puntito de hormigón y listo, ya me fui del lugar. La ubicación, aprieto ubicación y ya tengo el dato de la ubicación. Quiero tomarle una foto, me permite tomar una foto, me permite tomar un video, me permite hacer una nota de audio. Es súper completa en ese sentido. Y no hace falta que tenga conexión a internet. Yo puedo salir al campo, estar en la plena cordillera, hacer todo el relevamiento, y cuando el dispositivo tenga una señal o de datos o de Wi-Fi, si no quiero usar mis datos, cuando tenga una señal de Wi-Fi, los formularios se envían automáticamente.
Bueno, un poco esto explicarle que la confección de los formularios incluye procesos de validación, entonces evitás que se ingresen datos correctos porque es uno u otro, no tengo que escribir nada. Y pasaríamos a este tipo de modelo, donde ya el censista es el que toma el dato en el campo, ese dato automáticamente se almacena en la nube, esa nube puede ser un servidor propio o puede ser Google Drive, nosotros en esta instancia la vamos a hacer sobre Google Drive, porque para instalarlo sobre un servidor propio, que sería lo ideal, ya tiene que haber un trabajo con informática, que es el trabajo que ahora nos toca hacer a nosotros, para que informática genere un espacio. Perdonen la perra. Pero bueno, es un animalito. Y la frutilla del postre, para ya ir terminando y no aburriéndolos nada, es que estuvimos investigando y todos los datos que almacena esta aplicación se guardan en las planillas de Google Sheet. Y estas planillas pueden conectarse a base de datos pobres, o sea que en esta dirección que estuve abajo, ya está todo el lenguaje de programación necesario para que el área de informática programe que estas planillas que ustedes van a ir llenando, que pueden haber múltiples usuarios, o sea, pueden ser 100 haciendo relevamientos distintos, toda la información se va a almacenar en un solo lugar, y ese lugar automáticamente, cuando se haga este paso, pero que es posible hacer, se va a almacenar en la base de datos de sede central y va a estar disponible para todos los usuarios de la cuenca. Bueno, esto por mi parte, era una explicación general. Muchas gracias por todos los que han participado. La idea es que ahora Fede va a compartir el instructivo que generó en un video, que está buenísimo porque explica todos los pasos necesarios. La idea sería que una vez que nosotros compartamos esta planilla de capacitación con todos los mails que nos han enviado ustedes, que siguiendo el instructivo la empiecen a probar, y como les dije al principio, después ya va a ser un 1 a 1. O sea, el que tenga un problema nos llama por teléfono, se comunica por WhatsApp y vamos solucionando el problema en forma individual. Bueno, por mi parte, darle las gracias, espero que se haya entendido y darle la palabra a Federico. Bueno, buenas tardes a todos. Yo creo que la mayoría lo han visto el video, pero de todas maneras lo vamos a volver a pasar para que refresquemos un poquito la memoria y bueno, ahí se explica un poquito más en detalle cómo obtenerla, cómo descargarla, y después del video bueno, vemos las dudas que tengan. Fede, decime si lo tenés a mano, si no, yo acá lo tengo minimizado. Como vos quieras. No, ahí lo acabo de poner. Perfecto. Ahí está. ¿Se está viendo? Sí, se ve. Sí, se está viendo. Bueno. Lo que no sé si se escucha. No se está escuchando, me parece, Fede. O yo no lo escucho. No, yo tampoco escucho. Ahí le mandamos un chat al Fede. Sí, no, sí. Estoy escuchando que no lo pueden escuchar. Elia, ¿querés compartirlo vos? Y vemos. Dale, yo lo comparto, no hay problema. A ver, espera. Bueno. No, pero ahí no lo pueden quitar. Creo que tenés que habilitar el volumen. Bueno, deja de compartir, lo voy a compartir. ¿Dónde está? Deja de eso, rojo. Ahí, compartir pantalla. Y antes de darle OK, marcar ahí con el sonido. Ahí está, ahí lo vuelvo a compartir.
¿por qué no la veo? Fede, ¿querés que pruebe yo? No, es que ahí lo puse, no le había puesto el sonido. Aguántame bien. 2 segundos. Sí, sí. Ahora lo pongo. Ahí está. Ahora sí. Va. El principal problema es la desactualización de la infraestructura de riego, tanto para las obras lineales, como por ejemplo canales, hijuelas, ramos, y las obras de arte puntuales, tomas, derivaciones, aforos. Otro inconveniente que se presenta es el alto costo en movilidad para actualizar datos de la red de riego desde sede central, como también lo es la falta de equipos GPS para todos aquellos que salen al campo. Vemos también la falta de integración de los datos relevados en una base común que permita una posterior carga masiva de los mismos. Hay falta de criterios unificados a la hora del levantamiento de los datos similares que pueden ser útiles para distintas áreas del DGI. Se observan fallas en la comunicación interna, lo cual trae aparejado que existen numerosos relevamientos aislados y almacenados en computadoras o GPS personales, sin posibilidad de compartir la información con el resto del DGI. Y como consecuencia, en algunos casos, la pérdida de datos de gestiones anteriores. ¿Qué es ODK Collect? Es una aplicación desarrollada por el Departamento de Ciencias e Ingeniería Informática de la Universidad de Washington, con el fin de capturar datos en terminales móviles que cuentan con sistema operativo Android. La diversidad de datos que se pueden obtener con esta aplicación son datos de texto, datos numéricos, ubicación GPS, fotos, audio y video, y la posibilidad de selección única o múltiple. ¿Esta aplicación reemplaza el software de escritorio GIS? No la reemplaza, la complementa, ya que los datos de distintos relevamientos que son almacenados en la nube por ODK luego son migrados a las bases de datos Postgres del DGI, donde se pueden visualizar desde el nodo DGI o bien editar con software GIS. ¿Por qué elegimos esta aplicación? Se puede recolectar información sin utilizar datos móviles. Permite formularios adaptados a cada tipo de relevamiento. Permite incorporar fórmulas que faciliten la carga de datos como foros y curva de gastos. Múltiples usuarios pueden estar trabajando al mismo tiempo. Los objetivos principales: colaborar en la formación del personal técnico, tanto de sede central como de subdelegaciones y asociaciones, pero en especial para las inspecciones de cauce, facilitando actualizar datos de la infraestructura de riego, como por ejemplo cambio de traza, secciones de aforo, estado de compuertas o material del cauce, buscando así actualizar datos de manera sencilla pero eficiente, teniendo un mejor control de los recursos y mejorar la gestión del mismo. Otro de los objetivos es integrar toda la información relevada en bases de datos, evitando la pérdida de información y garantizando el acceso a la misma,
para su posterior análisis y obtención de indicadores, entre otros beneficios. Instalación de ODK en nuestro dispositivo móvil. Primero, se debe contar con un dispositivo móvil con sistema Android, tener una cuenta de correo de Gmail, preferentemente que esté asociada a su teléfono o tablet, y luego descargar la aplicación ODK Collect desde la tienda virtual o Google Play. Para ello, en la barra del buscador escribimos ODK Collect y una vez que lo hemos encontrado, presionamos instalar. Una vez instalada la aplicación, enviamos un mensaje a cualquiera de estos contactos informando nombre y apellido, correo de Gmail y el área a la que pertenezco, ya sea sede central, subdelegación o zona de riego, asociación o inspección de cauce. Una vez que nos llegue la notificación a nuestro correo informando que se han compartido dos archivos, uno con extensión .xml y el otro una hoja de cálculo, procedemos a abrir la aplicación ODK Collect. Una vez abierta la aplicación, seleccionamos los tres puntos y presionamos Cambiar la configuración. Luego seleccionamos Servidor usuario y presionamos Tipo. En la ventana de protocolo seleccionamos Google Drive, Google Sheets. En cuenta de Google colocamos nuestra dirección de correo. Volvemos a la pantalla de Cambiar configuración y seleccionamos Manejo de formularios. Luego seleccionamos Envío automático y lo desactivamos. Volvemos a la pantalla principal de ODK y presionamos Obtener formulario en blanco. Luego seleccionamos Compartido conmigo y buscamos el archivo .xml. Seleccionamos la casilla de verificación y presionamos el botón Descarga seleccionada. Una vez que lo descargó, presionamos De acuerdo y ya estamos en condiciones de llenar el formulario. Para ello, presionamos Llenar nuevo formulario. Seleccionamos el formulario descargado presionando en el icono azul. Se nos abre la ventana y procedemos a ingresar el dato. Y luego presionamos la flecha con el punto. Ese va a ser nuestro Enter. Continuamos con el siguiente campo, en este caso fecha. Seleccionamos la fecha del relevamiento y luego presionamos nuevamente la flecha con el punto. Y así continuamos llenando el formulario. Si un campo no fuera posible llenarlo, avanzamos con el siguiente, salvo que sea obligatorio, en cuyo caso habrá que completarlo para poder guardar el formulario. Para el caso del campo coordenadas, es muy importante ubicar el dispositivo en un lugar abierto para poder captar la mayor cantidad de satélites posible y así obtener mejor precisión. Una vez obtenido el punto, seleccionamos nuevamente la flecha con el punto y le damos Enter. Cuando hayamos completado la carga, presionamos el botón Ir al final para guardar el formulario. También podemos guardar el formulario en cualquier momento de la carga, presionando el disco que está junto al icono de la flecha. Una vez guardado el formulario, podemos repetir la operación llenando un nuevo formulario, editarlo si fuese necesario, corregir o agregar algún dato o bien enviar el formulario finalizado. En este punto van a aparecer tantos formularios como datos hayamos llenado. Es muy importante el envío, aunque no es necesario hacerlo cuando estamos relevando. Lo podemos hacer en la oficina cuando tengamos conexión Wi-Fi. Seleccionamos de a uno, varios o todos y presionamos el botón Enviar seleccionados.
Si por algún motivo el envío falla, se deberá verificar la conexión Wi-Fi o de datos móviles, y en caso de falla nuevamente se podrán enviar más tarde. Una vez que hemos enviado el o los formularios, no será posible editarlos, pero sí podremos verlos en los formularios enviados. Para ver la planilla definitiva de los datos relevados, podemos ingresar en mi Google Drive, seleccionamos compartidos y abrimos la hoja de cálculo. Ahí deberán aparecer todos los formularios enviados. Con esto concluye la capacitación. Espero que hayan disfrutado de los contenidos y será hasta la próxima. Muchas gracias. Bueno, ahí termina lo que sería el videíto explicativo, y ahora estamos abiertos a preguntas o dudas que tengan sobre esta aplicación y saber si la han instalado y han podido hacer alguna prueba. Fede, Horacio, les comento que Daniel Guzmán pregunta en el chat si las fotos son georreferenciadas. No sé, Daniel, si te referís a las que expuso Horacio. Sí, como las estaba respondiendo Horacio, era. Sí, sí. Yo lo leí. Sí, Daniel, mirá, lo que se puede georreferenciar es el punto que vos estás tomando. Por lo tanto, todos los datos que vos estás cargando en el formulario van a tener una vinculación a ese punto que estás tomando, pero no. Creería, sin conocerlo a fondo, que esa foto o ese video no está georreferenciado, pero sí, obviamente, el punto que estás tomando. No sé si eso te salva tu duda. Yo quisiera completarle un poco lo que explicó el Fede. En lo personal, Daniel, no verifiqué si la foto estaba con geolocalización, pero sí pude verificar es que si vos lo abrís con el GIS, al punto te trae el atributo de la foto, entonces podés visualizar la foto. O sea, que serían cosas distintas. Una cosa sería que la foto vos la abras y se te visualice sobre Google Earth. Eso estaría georreferenciada la foto, que es mucho de lo que ustedes hacen. Yo sé que es algo importante, pero en este caso estaría esa fila de datos donde tenés el tipo de obra, o en tu caso sería el pozo con el dato de calidad, con la nomenclatura, o con los datos que ustedes llenen. La foto esa se va a almacenar en la base de datos en esa misma línea. Entonces, cuando consultés desde la base de datos a través de un GIS, por ejemplo, el punto va a tener como atributo la foto. Bien, bien. Y ahí consulta Aníbal también sobre el tema de la carga, si tiene que cargar información de calidad, pH, en un cauce natural, ¿cómo tendría que hacer? La idea es que el formulario se adapta al cliente, digamos. Entonces, la idea sería, por ejemplo, que la gente de calidad o de hidrología o de quien fuera, nos pasen a nosotros los datos que toman en campo, nosotros armamos el formulario específicamente, y una vez que ellos toman ese dato en el campo, ya se guarda en la base de datos, no va a ningún otro lado. Entonces, el dato de calidad es el que el área define, que eso es interesante, porque, por ejemplo, hay algunos que toman ciertos datos de calidad y otros no, pero hay datos que están en común. Entonces, la idea del trabajo que tenemos ahora con las distintas áreas que abracen esta aplicación es empezar a definir estos formularios para hecho específicamente para el área que lo va a hacer, que va a ser el relevamiento. Quiero aclarar algo. Con respecto a este ejemplo que acabamos de ver en el video,
es solo un ejemplo. Fíjense que hay muy poca información que se puede cargar en ese ejemplo, pero para la gente de agua subterránea se pueden agregar 1000 datos más. Para la gente de calidad también, incluso hasta la parte de relevamientos de inmuebles que se está haciendo, también les puede ser útil, pero obviamente que hay un montón de datos, como por ejemplo, si es una compuerta o si es una derivación, a la gente de relevamiento de inmuebles no lo van a necesitar. Entonces, como decía Horacio, se va adaptando de acuerdo a la necesidad del cliente. Cada área presentará una cantidad de datos a relevar y eso se incluirá en el formulario, y otra área tendrá otros datos diferentes. Lo poderoso de la herramienta es que el dato que se levanta va a la base de datos derecho, no tiene un intermediario. Entonces ahí no tenemos pérdida de que lo levantaron en un sistema, alguien lo tiene que bajar, después se lo tiene que cambiar de coordenado, cambiar de formato, pasárselo a otro sector para que el área SIG le genere. No, ya basta eso. O sea, se toma el dato con el formulario adaptado y eso va derecho a la base de datos. Y después en la base de datos se analiza la información que se requiera. Después ya, ahí ya se pueden generar gráficos, se pueden generar mapas, se pueden hacer distintas consultas, hay todo un mundo después de posibilidades detrás de eso, pero lo más poderoso que tiene es que nos ayudaría en esta instancia a empezar a centralizar esta información que hacemos cotidianamente y que hoy día la tenemos en nuestros dispositivos, en las computadoras o en nuestras hojas de papel. Bien, Horacio, Fede. Si me permiten, les comparto la pantalla y les muestro el ejemplo que quedaba al final del video. Les voy a mostrar acá. Estoy entrando al Google Drive, que es el mismo que ingresarían ustedes, donde está el ejemplo, y está el formulario con datos que hemos ido probando. Y la fecha del relevamiento, qué tipo de obra fue, qué material, la jerarquía. Lo bueno de esto es que al hacerse a través de un formulario, si uno elige tierra, el dato tierra se va a cargar siempre de la misma forma, hormigón también, todo en minúsculas, con H, sin acento. Eso también es muy importante a la hora de tener la calidad del dato. Bueno, terciaria, primaria, las coordenadas. Bueno, y acá a donde se han tomado algunas fotos o algún audio, vemos que lo guarda en una dirección de Google Drive. Y las observaciones, que acá sí se puede escribir, es libre para hacer alguna acotación, se puede escribir. Todos estos datos son los que después se migran a la base de datos y se conforma definitivamente ya el dato guardado en una base de datos y resguardado para tal fin, ¿no es cierto? ¿No? Lo bueno de esto es que de que esto no se van a cambiar las columnas ni el tipo de dato que se está cargando. Eso es lo importante de esto. Y bueno, y obviamente que el tema de las coordenadas es fundamental. Bien. No sé si alguno tiene alguna pregunta, si ha podido instalar la aplicación, si tiene Hola. alguna duda. Hola, Federico, Hugo Horacio. Sí, ¿Me Daniel. escuchan? Sí. Hola, Daniel. ¿Cómo están? Una preguntita extra. Acá estamos hablando de la formación o la composición de un formulario de, digamos, de levantamiento de datos con
digamos, con toda la técnica para el llenado y el envío de formulario y todo eso, que va a parar a una base de datos. Ahora bien, los datos obviamente están sin procesar, es decir, van a ir a parar a una base de datos donde va a ir el dato crudo, y muchas veces se necesita preprocesar para que quede en forma definitiva en una base de datos. ¿Cómo se manejaría eso? La primera pregunta. Y la segunda pregunta tiene que ver con el hecho de, toda esta explicación es para justamente el personal de campo que levanta el dato, pero después cómo un usuario de algún sector en particular accede a esos datos para trabajarlos. Y la tercera pregunta, no sé si estoy haciendo mucho lío, si no la repetimos, es qué niveles de acceso tiene cada persona, porque en un determinado sector se relevan datos, algunos son críticos, otros son sensibles, otros son públicos, entonces no toda la gente debería poder tener acceso a todos los datos que se releven, por lo menos en forma inmediata. Después se harán públicos en un informe o no, o serán datos reservados según la institución lo disponga o no, pero si van a parar todos a una base de datos pública, donde todo el mundo tiene acceso y todo el mundo puede verlos, en cierta forma, por decirlo de alguna manera, quería saber si tiene algún nivel de acceso o de permisos de acceso. Sí, bueno, claro. eso, por ahora, y por lo demás, excelente la presentación. Mira, Daniel, este tipo de datos es como todos los datos que tenemos en las bases de datos. Los podemos restringir de acuerdo al área, de acuerdo a la persona. De hecho, ustedes están entrando y están viendo esos formularios porque se les ha otorgado un permiso. No puede entrar cualquiera a ver eso. A ver, para esta capacitación, para que lo puedan ver, sí se comparte el enlace y se le da ese permiso. Después, para los fines prácticos de hacer la capacitación, pero después por área van a tener acceso restringido de acuerdo a lo que el área determine. Si agua subterránea determina que su relevamiento lo puede ver solamente agua subterránea, pues bien, se le dará permiso a la gente de agua subterránea y nadie más. Lo importante de esto es cómo recolectar datos en el campo sin tener que ir con una planillita, escribiéndolo en una planillita, y desde esa planillita después volcarlo a un Excel, y ese Excel que por ahí no tenga los cuidados que sí se pueden llegar a tener con estos formularios. No es más que eso, o sea, tampoco es lo muy fantástico, sino es una herramienta que nos ayuda un poco más fácil a la hora de estar en el campo y poder tomar datos y hacer un relevamiento un poco más preciso y más rápido. Después el tema permiso sigue aplicándose para el resto de la información. Lo mismo que tu primer pregunta, el tema del proceso o de cómo procesarlo. Bueno, puede haber una instancia previa a la migración a la base de datos de ese formulario, hacerle todas las revisiones que requiera el caso, si se necesita algo. Por eso, en realidad, los datos a cargar ahí deberían ser datos muy simples y que en lo posible no necesiten ninguna revisión. Pero si así lo necesitan, bueno, se pondrá una instancia intermedia donde haya un revisor de esa información y una vez que está ok, se migra a la base de datos. Y en la base de datos habrá datos de ese formulario que pueden ser públicos y datos de ese formulario que no lo serán. Eso lo van a determinar el dueño de la información.
o el dueño de la gente del área que lo relevó, por decirlo de alguna manera. No sé si contesto más o menos las preguntas que hiciste. Sí, Federico, excelente, excelente la explicación y bueno, y la exposición también. Sí, me queda claro el tema, es algo que bueno, ya veníamos trabajando un poco con vos, con Horacio, y esto creo que nos va a facilitar bastante el trabajo de campo. Gracias, gente. Daniel, para completar lo que dijo el Fede, viste que el formulario tiene una opción de que vos no necesariamente lo terminás y lo tenés que enviar. Tenés la opción también de corregirlo, de volver a editarlo. Entonces puede ser una práctica, pero que eso se va a ir probando en la medida que lo empecemos a usar. Puede ser una práctica a lo mejor hacer un levantamiento, no enviar el formulario, pegar una revisada antes de enviarlo y una vez que lo enviaste, para mí lo ideal sería que haya un script que una vez que los formularios se enviaron, vayan derecho a la base de datos y que no tengan ese preproceso. Sería lo ideal, pero por ahí si hace falta, como dice el Federico, yo creo que eso lo vamos a ir viendo con cada uno de ustedes, de acuerdo a los levantamientos específicos, encontrarle cuál es la forma mejor, la óptima, para facilitarle el trabajo a ustedes y para que los datos queden bien. Y una vez que entró a la base de datos, bueno, Federico ya lo dijo, después están los permisos que están como están ahora. Así que, pero el formulario te permite hacer una revisión y cambiar datos si te has equivocado o te faltaron datos por completar, que vos decís, bueno, estos datos no hace falta que lo levante ahora, lo completo después, poner la fecha. La fecha, si no te hizo falta poner la fecha de relevamiento y la pones después cuando llegás a la oficina, todos los datos que levantaste, lo completás con la fecha y después que completaste la fecha lo envías. Un ejemplo se me ocurre. Pero una cosita, perdón, antes de que me olvide, porque en la presentación yo les hago desactivar el envío automático. Está muy bueno lo del envío automático, porque no tenés que andar preocupándote después de enviar los formularios. Por más que la aplicación te diga cuántos formularios tenés para enviar, cuántos formularios enviaste, lo importante, ¿por qué le puse desactivar? Porque por ahí vos cargaste un dato y después te faltó cargar algún datito del formulario. Vos tenés la posibilidad antes de enviarlo de editarlo. Entonces cuando lo editas, suponete, estás recorriendo una hijuela y estás tomando puntos de compuertas y tenés algún dato que lo tenés en la camioneta. Entonces llegás a la camioneta, después de haber recorrido toda la escuela, y editas los datos, le cargas algún dato que, no sé, le estoy tirando cualquiera, pero puede llegar a ser así, que tengas que cargar algún dato que lo tenés en la camioneta, o que lo tiene tu compañero que está en la camioneta, lo tiene algún compañero que está en la oficina. Entonces, no lo envías automáticamente, lo editas, volvés a entrar al dato, corregís el dato si lo cargaste mal, o lo editas y cargas el que faltaba, y ahí haces el envío. Pero si vos querés y estás seguro, lo podés poner el envío automático, y eso también está fantástico. Una vez que lo guardaste, se envía automáticamente, pero tenés esa limitante de que no lo podés editar. Tendrías que entrar al Google Drive y en las planillas editarlo, cosa que no es conveniente, porque caeríamos en lo que sería la planilla Excel, que vos podés empezar a meter el dedo y te podés equivocar. En cambio con el formulario, salvo el campo, el último, por ejemplo, que pueden ser comentarios, que podés poner cualquier cosa, en el resto como que está normalizado todo lo que es primaria, por ejemplo, por decir la red primaria, se va a cargar siempre de la misma forma, el primaria. En cambio, cuando vos estás editando un Excel directamente crudo sobre la aplicación, no sobre ODK, sino sobre la planilla de cálculo, podés equivocarte y meter mal el dedo. Y eso después en las migraciones puede traer problemas. Perfecto. Ahí Paula consulta en el chat, Fede u Horacio, por si le pueden responder sobre el tema de
Ya les digo bien. El Fede. Fede, el Sí, muy diseño de buena la la BB. iniciativa. Me interesa la vinculación con Postgres y luego que dice, el diseño de la database es algo que tenemos que desarrollar nosotros. Mira, Paula, más que el diseño en la base de datos sería el formulario al llenar. Ustedes nos tendrían que decir qué datos son los que necesitan que aparezcan en el formulario cuando van a hacer el relevamiento. Y en todo caso, perdón que interrumpa, Paula, Sí. también podemos compartir el link donde se explica muy sencillamente cómo generar esos formularios a la carta. Es muy fácil acceso. La idea es que lo hiciéramos nosotros, pero si alguien lo quiere hacer porque, hola Paula, alguien lo quiere hacer porque le interesó, porque quiere ir haciendo pruebas, ahí te comparto el link de cómo hacerlo con unos tutoriales. Y la verdad que es bastante sencillo. Hasta yo lo pude hacer, que soy bastante nado con el tema este de programación. Está hecho de tal manera que es de muy fácil realización. No le queríamos dar esa parte porque por ahí era algo que le podíamos solucionar desde el área de SIG, pero el que esté interesado también le podemos pasar eso para que lo hagan, vayan probando haciéndolo ustedes. Sí, lo que yo les preguntaba es porque una cosa es cargar los datos a la base de datos y la otra cosa es poder verlos después y sacarlos, y esa vinculación de sacar esos datos de la base de datos, la llenamos con el formulario, pero después, ¿cómo Bueno, los usamos? Y ese vínculo con QGIS. Claro, estamos en la instancia del formulario. Claro, bueno. Existe la posibilidad, está todo el código de cómo ese formulario de Google Sheet se vincula con la base de datos nuestro, pero eso lo tiene que hacer informática. O sea, ese trabajo de que ese formulario, ponele, formulario de agua subterránea, automáticamente ustedes lo cargan, se vaya a la base de datos, es una comunicación que la tiene que hacer informática, pero la comunicación existe. O sea, la aplicación te lo permite. Google Drive te permite conectarte a la base que quieras. Es un lenguaje, un código que lo hace, da ciertos permisos y se vincula. Y después va a ser, en el caso de ustedes, un punto con atributos. Una vez que esté en la base de datos, ya lo vas a levantar como si fuese una capa POSI, o una capa Shape, si querés más fácil, ya lo vas a poder visualizar de esa manera. Sí, pero digamos, Paula, sí, seguí, Fede. Esta gente agua no, obvio que el acceso a la base de datos, eso, el tema de los permisos, corre, como le decía Daniel, corre para todo el acceso a la información. Incluso hasta eso te diría que es lo más sencillo. Lo que nos está quedando ahora es eso que plantea Horacio, que ya lo voy a investigar a ver si lo puedo empezar a avanzar yo, el tema de la migración de Drive a Postgres, para que se haga automático, porque obviamente que haciéndolo manual se puede hacer, lo hemos estado haciendo con las otras aplicaciones que hemos estado desarrollando, pero la idea es que se haga automático. Pero sí, obviamente que el acceso a la información y a la base de datos y todo eso, decirle a la base de datos qué usuario o qué cliente puede entrar y cuál no. Y eso no te preocupes, que es lo más sencillo, y eso por supuesto nos tienen que decir ustedes quiénes van a tener el acceso. No me preocupan, me preocupa sacar la información luego. Después extraerla y trabajarla. Extraerla, claro. Y con de diversas formas, digamos, para cada proyecto de una forma distinta, porque no todos los proyectos son iguales, qué sé yo, esa forma, esos queries que te permiten en las bases de datos. Pero bueno, seguramente sí, lo que pasa es que sí es un paso más, digamos. Ahora es lo que entiendo. Es el paso que lo iremos a tener que hacer juntos después a eso. Claro. Pero sí, van, a ver, de acuerdo al permiso, vos podés hacer con ese dato después lo que vos quieras.
incluso de acuerdo al permiso hasta lo podés borrar si quisieras, lo podés eliminar de la base de datos. Entonces, algunos tendrán acceso de lectura y otros podrán descargarlo y otros podrán editarlo y bueno, como todo acceso a base de datos, pero es una forma más de colectar los datos. Después los datos, que una vez que están en la base de datos, terminan siendo siempre los mismos. O sea, la alegría que nos da es que me parece que esta herramientita nos va a permitir ordenarnos con el tema de que los datos empiecen a estar en un solo lugar y que tengan una estructura definida. O sea, nos va a dar esa posibilidad. Y que la mayoría tiene un teléfono, un smartphone que activa el GPS y puedes tomar la ubicación. Esa, digamos, nos pareció que puede llegar a ayudarnos mucho. Después, bueno, lo que está planteando vos, lo que plantea el Daniel, ya es un poco más profundo, que es lo que viene, cómo vamos a vincularnos, cómo vamos a hacer esos queries que les sirvan a ustedes. Hay que empezar a trabajarlo, pero de una, por ejemplo, el levantamiento de hidroquímica, que pueden salir a hacer ahora, ya los datos que van a tomar, si hacemos un formulario específico para los datos que van a tomar, ya si los tomás los datos bien en campo y el formulario es lo suficientemente sencillo para que no te puedas equivocar, los datos que tomé ahí ya van a estar en la base de datos y no en un escritorio que después lo tienen que controlar, lo tienen que transformar, después subirlo en KMZ y después subirlo y ver cómo los vinculamos. O sea, ya nos olvidamos de esos pasos. Algo que le va a gustar a Paula y que no lo mencionamos muy al pasar es el tema de que se pueden aplicar fórmulas. Ya estuvimos haciendo unas pruebitas, por ejemplo, en el formulario vos ingresás un dato de un ancho por un alto y bueno, con una pequeña cuenta te hace un cálculo y te lo pone automáticamente en otro campo. Obviamente hicimos una multiplicación, pero se pueden hacer cálculos un poco más complejos, habrá que ver cómo hacerlos, pero también te lo permite, cosa de que directamente la aplicación lo hace y no hace falta insertar el cálculo en la planilla de cálculo ni en la base de datos, ya viene desde el dato en el momento en que vos ingresaste, los datos te hacen los cálculos. Creo que eso también es muy importante y en muchos casos se va a utilizar. Para medir caudales, para los aforos, que generalmente la gente de hidrología aplican formulitas para las curvas de gasto, para calcular caudales, esas fórmulas las insertan en el formulario y simplemente toman los datos y te ponen un campo el resultado. Eso también es práctico. Bueno. Ahí yo veo una pregunta de Sergio Terrera que dice, ¿de a poco se podría armar un glosario que no todos los términos son conocidos por todos? Sí, por supuesto, no hay problema. Lo podemos ir armando. Sí. Luqui, no sé si está Ricardo Luqui. Ricardo Luqui ya tiene un glosario bastante completo de toda la terminología de distribución, de riego, así que hay ahí algo ya armado. El Matías Roseló bueno, y Ricardo Luqui están haciendo un glosario, habría que completar con algunas palabritas, pero sí, Sergio, está bueno y está bueno compartirlo. Sí, sobre todo también saber que hay compañeros que lo están haciendo. A ver, parte de esto creo que también es mostrar lo que están haciendo y sumar esfuerzos por ahí y no que muchos estén haciendo lo mismo. Entonces, bueno, está bueno. Tal cual. Es así. Bueno, no sé si hay más preguntas. Aprovechemos que tenemos a Fede y a Horacio para exprimirlos. Seguramente después de esta presentación, de acuerdo a la cantidad de correos que tengamos, muchos ya se habrán, de los participantes que hay, muchos ya se habrán contactado con ustedes para ver cómo podemos seguir y trabajar en esta herramienta.
quizás por grupo, por sector, por el tipo de relevamiento que se haga a campo, si es de calidad, si es para georreferenciar, no sé, con puertas, cauces y demás. Así que bueno, es una herramienta para poder proporcionarnos datos importantísimos y justamente que esté de acceso para todos y de la forma más completa. Entonces está bueno que todos sumen. Ahí a mí me han pasado muchos correos electrónicos que no alcancé a compartir ahora las planillas, pero bueno, va a ser la tarea. Y después, como les dije al principio, vamos uno a uno, vayan probando y a medida que vayan teniendo inconvenientes o si tienen buenos resultados, lo vamos compartiendo. O sea, esto es, más que la capacitación, es una presentación de la herramienta que a partir de ahora la vamos a empezar a usar y a sacarle el jugo. Es así, Horacio. Ahí Gustavo dice que ya en algún momento se armará un formulario para Mido. Sí. En el chat. Bueno, ahí esperaremos que empiecen a llegar porque, a ver, nosotros podemos empezar a armar, pero la idea es que la gente de cada área, que son las que conocen los datos, o los datos que van a relevar o que necesitan relevar, que precisamente ellos nos envíen esa información y los formularios son muy simples y se pueden armar. Bueno, sí, y así iremos avanzando. Me parece bárbaro. Esa es un poco la intención de esta presentación, que sepan que existe, que los formularios se pueden hacer a la medida de cada necesidad y que cada uno que sale a tomar datos del campo empiece a pensar cuáles son los datos más importantes, que nos los pasen y nosotros armamos el formulario y hacemos un ida y vuelta hasta que la herramienta le esté funcionando como se le imaginó que tenía que funcionar para facilitar las cosas a ese sector. Esa es un poco la idea de esta presentación, o sea, poner la herramienta y que la tomen y la empecemos a probar. Perfecto. Horacio, Fede, yo los invito a que si en el chat pueden poner los teléfonos de ustedes o de qué forma la gente puede contactarse con ustedes. Si bien hay ya gente que tiene el teléfono y que se ha contactado, por ahí hay algunos que no saben cómo, entonces si pueden ponerlo en el chat. ¿Cómo no? Sí. Estaría genial. Mientras tanto vemos si hay alguna pregunta. Bien. Bien, para hoy se habían inscrito 4 inspectores de Malargüe, 4 tomeros, perdón, de Malargüe, así que bueno, se ve que no han podido estar, pero de a poquito es como que esto va generando ruido y se va viendo la importancia de la herramienta, digamos, así que bueno, ojalá que en las próximas o a medida que se vaya avanzando puedan estar. Estamos a disposición. Y ahí se les complicó el horario, dice Gaby. Algo hice. ¿Qué pasó, Horacio? Tiene los guantes puestos, por eso no puede seguir tanto. Algo me le eché. Fede, no puedes ser tan malo. Vamos que vos podés, Horacio. Si no, después los compartimos, Elia, a todos los que se inscribieron, los datos de los 4. Sí, seguro que sí. Y también tenemos, bueno, la planilla de los inscriptos y algunos mails que ya nos han ido facilitando las cuentas de Gmail para facilitarles a ustedes también el trabajo. Así que bueno, si no hay ninguna pregunta, les cuento que en el chat, algunos ya lo deben haber visto, en el chat les puse otra vez el link para poder completar la encuesta de satisfacción y nosotros obtener por ahí qué es lo que piensan y ayudarnos a programar y planificar de acuerdo a las necesidades.
así que si la pueden completar, más que agradecidos. Y bueno, Fede, Horacio, nuestros agradecimientos por poder estar acá, por haber armado el video, por estar resolviendo dudas, contarnos qué están haciendo. Creo que esta instancia, más allá de que sea una presentación, lo positivo de esto es saber qué están haciendo nuestros compañeros. Representamos todos a una institución que es muy importante saber y conocer qué es lo que está haciendo, así que gracias. Nos encontramos el próximo martes. La gente de coordinación de prensa va a brindarnos una capacitación, ya les vamos a acercar la invitación, así que hasta el próximo martes tendremos la próxima capacitación. Por mi lado, bueno, nada más para decir. Gracias. Bueno, yo también quiero... Y perdón, Fede, perdón. No, está bien, está bien. Le doy la palabra. No, dale. No, gracias a todos por participar, que sepan que estamos para lo que necesiten, y gracias especial a Elia por ayudarme con todo esto, que no es mi fuerte este tema de las presentaciones, pero la verdad que me ayudó muchísimo, y gracias, Fede, por el trabajo hecho. La verdad que le pusiste muchísimas ganas, te hiciste un video buenísimo, y bueno, y a todos los que necesiten una mano para hacer sus trabajos de campo, cuenten con nosotros. Somos 4 en el área, vamos a pasar los teléfonos los 4, y bueno, espero que abracen la herramienta y la podamos usar, y que sea útil para la gestión. Un abrazo grande para todos. Bueno, yo también quería darle las gracias a Elia y a Horacio y a todos ustedes por bancarnos, porque hay que aguantarse el videito también. Y va a haber que verlo por ahí un par de veces, si lo necesitan, tienen que escuchar otra vez. Pero bueno, esto es para darles una manito a todos. Y sí, como decía Horacio, para lo que necesiten, estamos a disposición. Gracias. Excelente. Bueno, que tengan un muy buen fin de semana. Nos encontramos la semana que viene. Así que bueno, gracias. Adiós, Elia, gracias. Gracias. Estén bien. Chau.